Señor de señores, y no hay nadie como tú.
podrán esconderse de ti, Señor. Oh, no podrán esconderse de ti. Como poderoso Dios, habito en esta casa, Rakeshoromonso. Oshikimisu kurua mia shekemensu arama seré. Oh, como poderoso Dios, Arakimishu kumbuara masekiyama sheresumua. Habito en esta casa, Rakesukumu aramanse. Ushikimisuku aramese nemen sumu arameshe kiyamasereme. Oshiki aramansurumu arameshereme asali kamasoromonso. Y hoy vuelvo raki mia sheku amase ki aramansi kiyama. Hoy vuelvo y advierto, iglesia, Rakeshu kumu suru mumu shereme. Arakama sekiyama shekemen su, cuida tus palabras, arakemen su kuame. Cuida tus palabras y tus pensamientos, arakimi shukuru mumunse. Onakimi sakama shekiara solo shere monsorame. Porque estoy atento, rakama sekeme mensu kumu arameshi. O rakaman sekiri kuwa masala shere mensu. Estoy atento a todo lo que habla Sara Keshura Mansere. Estoy atento a todo lo que escuchas, dice el Señor, Akamaman Suru Amashe. Y tengo mis ángeles anotando a Rakimi Shukumbu Amanse. Cada reacción, cada palabra, cada Panshikiru Munsuku Aramanse. Cada acuerdo que haces con el enemigo, Harakishu como Monse, Urakesu como Amamanse. Y ay de ti, dice el Señor. Oye que me mensuru amensu mushere. Muchos se han burlado,
raque sumu amanse. Muchos se han burlado, Rakisha Kiama Serere Shuruama. Y aparentan Arakimi Shukuruama Seremen su prosperidad y bendición. Arake Shuduru Musuruama Manse. Pero están secos. Oshikimi Misukuaramanse. Están podridos sus frutos. Urakimi Mishukuru Aramamanse Kirrikia Bashe. Arakaman Sukumuara Mesukuru Asheke Mensa Paransi. Porque soy yo, dice el Jehová, el que conozco las intenciones del corazón. Shakama Sukuru Arame Sherere Mansoro Moshe. Y no creas que serás prosperado. Raka Sekeremen Sukumuashe. O no creas que serás prosperado cuando maldices lo que es mío, dice el Señor. Urrakaman sukurua shekia basurua mamanse. Tus sacos aramen sushurua mamanse. Serán rotos arrakishikia basekia mamanse. Que por más que eches en ellos arrakaramanso, no verás lo que cosechas porque el viento se lo llevará. Urrakishikia mamanso ruru muse. Por más que siembres arrakaba seremu, no podrás cosechar los frutos porque serán podridos. Akama surrame. Urrakeshukua mamanse kiabashe. Oshakaman sikiria mashereresu. Hoy yo habito en este lugar, dice el Señor. Hoy yo habito en este lugar, dice el Señor. Oshakama sikiria mashereresu. Orrakesukua manse. Ábrele los ojos a tu pueblo, Señor. Ábrele los ojos, Señor. Aquellos que no han visto, Señor. Shakaman sikiera manse. Oshekiera manse. Sakiera manse. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Aleluya, aleluya. 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 Gracias. Yo quiero que abra sus Biblias, aleluya, en el libro de Hechos, capítulo 22. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, Te adoramos, Jesús. aleluya. Te exaltamos, Jesús. Oh, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, precioso Jesús. Aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 22. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios. Te adoramos, Jesús. Digno eres Dios. Gracias, Espíritu Santo. Poderoso. Vamos a buscar el versículo 21. Aleluya. Amén. Gloria al
Señor. Voy a pedir a las muchachas que se vengan para acá y después se cambian. Vamos a estar en el mensaje. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 22, versículo 21. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres verdadero, tú eres fiel. Gracias. Gracias, Señor, porque tú darás a tu pueblo conforme, Señor, a lo que tú quieres. Gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra está en mi boca, Señor Jesús, porque tú estás en mí, Señor. Gracias. Señor, gracias, gracias, gracias. Porque te preocupas, Señor, por instruirnos, enseñarnos, Señor Jesús, para cumplir tu propósito y tu llamado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gracias. 22, 21. Anoche llevaba días buscando y pidiéndole al Señor una palabra, un mensaje para este día, gloria al Señor. Y hay momentos dados en que recibo eso right away, pero por alguna razón esta semana no sabía qué traer a la iglesia. No porque la palabra no sea suficiente, sino porque los que hemos predicado sabemos que sentimos, percibimos algo específico que Dios quiere traer. Y ayer llegué a esta escritura. Ay, perdón, ¿no? 22, 21. Ajá, ok. Entonces, estaba estudiando ayer acerca de el apóstol Pablo. Y esta frase en particular, este versículo 21 del capítulo 22, sobresalió para con mi vida. Y antes que todo, aquellos que no saben, el pueblo gentil era el pueblo que no merecía el recibimiento del Mesías, el propósito para lo cual Jesucristo vino a la tierra. El pueblo gentil era aquel pueblo que salía de todo aquel pueblo que no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Y muchas veces cuando hablamos de la palabra de Dios, se nos olvida que nosotros somos gentiles. Se nos olvida que nosotros no somos de Israel. Y que esta palabra, este evangelio vino a la vida de cada uno de nosotros a través del trabajo que hizo un solo hombre. Cuando usted ha estudiado la palabra y se ha dado cuenta de lo que hizo Jesucristo, de lo que enseñó a sus discípulos, se da cuenta que el apóstol Pablo fue el primero que se atrevió a aceptar el reto de salir de lo común, de salir de lo estipulado por la ley, de salir de lo estipulado por la religión tradicional que decía que el Mesías solamente había venido para un pueblo escogido. Es por eso que en un momento determinado el apóstol Pablo dice, porque yo fui llamado a los gentiles.
Ninguno de los otros apóstoles en realidad se atrevieron a libremente ir hacia ese pueblo. Incluso en un momento Pablo y Pedro tienen cierto encuentro. Porque Pedro, mientras estaban los otros apóstoles, no quería saber de los gentiles. Pero entonces cuando estaba solamente Pablo y los gentiles, entonces sí se relacionaba con ellos. Y en un momento determinado Pablo tiene que decirle, mira, no seas hipócrita, amigo. Porque como llegan los apóstoles, entonces ya no quieres nada que ver con los gentiles. Pero cuando ellos no están, en otras palabras, Pablo tuvo que confrontar a este hombre para que no fuera doble cara. Para que no fuera un creyente de acuerdo a las circunstancias del grupo donde se rodeara. Y es por eso que el apóstol Pablo, aun cuando fue un hombre antes de conocer a Cristo, antes de tener un encuentro con Cristo, fue un hombre tan radical y tan atrevido para el evangelio de Cristo. Porque cuando usted lo conoce antes de su conversión, de la misma manera era un hombre íntegro, era un hombre decidido a el todo por lo que él creía. Aún dice la palabra que aún él estuvo presente cuando Esteban, uno de los discípulos, fue apedreado y él apoyó esa muerte. Estamos hablando de un hombre que fue un asesino. Estamos hablando de un hombre que fue un perseguidor de la iglesia. Estamos hablando de un hombre que, si pudiéramos valorarlo o juzgarlo basado en la humanidad, diríamos que no era merecedor del perdón de Jesús, porque aún a los mismos de Jesús persiguió. Pero el Señor, algo que me mostraba y me inquietaba, es que Dios requiere de gente radical para hacer cosas radicales. Dios necesita gente radical para hacer cosas radicales que nadie se atreve a hacer. Porque aquel que es conformista, aquel que se siente cómodo, no puede hacer más de lo que el volumen dice. Entonces, mire qué tremendo. Mire lo que causa la persecución en la vida de Pablo. William, cógeme la nena, llévasela a los papás o a Ashley. ¿Para qué? Mire lo que causó. Vaya al versículo 22. Dice, de donde mismo leímos, del capítulo 22, versículo 22. Y dice, y le oyeron hasta esta palabra. ¿Qué palabra? Vamos al versículo 21 nuevamente. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Cuando usted lee anteriormente, Pablo está hablando de la experiencia que había tenido con Jesucristo, de la experiencia que tuvo camino a Damasco, que cambió su vida. Pero ¿qué sucede? Que también comienza aún a contarle un sueño que había tenido o una revelación que había tenido, donde Dios mismo le decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hasta cuando él dijo, mire qué tremendo, el versículo 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Hasta ahí, todos los que escuchaban a Pablo, estaba todo bien. Estaba todo nice.
Estaba hablando un hombre de su testimonio. Pero ¿qué sucede? Cuando él llega a la parte en que Jehová Dios le dice, ve, porque yo te enviaré a los gentiles, hasta ahí. Hasta ahí hubo un problema. En ese momento dice, y le oyeron hasta esta palabra. Hasta ese momento estaba todo bien. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Escúchenlo bien. Pablo no estaba hablando de que Jehová Dios le había mandado a hacer algo pecaminoso, hacer algo terrible. Dios lo había llamado sencillamente a presentar el Evangelio de Jesucristo a un grupo de personas gentiles que merecían también la salvación. Pero el grupo religioso que lo escuchó no lo apoyaron, porque se salía de lo convencional, se salía de lo que humanamente ellos conocían, se salía de lo que la lógica de la ley decía. Ellos creían y entendían que el Evangelio de Jesucristo era exclusivo. Era sencillamente para un grupo de personas. Pero aún Jesús mismo enseñó y dijo, y voy a aquellos porque los míos no me recibieron. Muchas veces hemos escuchado personas decir, wow, verdaderamente si la gente supiera lo que hay en ustedes, no se irían de la iglesia. Wow, si la gente supiera y viera lo que ustedes son y lo que ustedes dan, no se iría de la iglesia. Pero ellos son los primeros que se van. Y no es lo mismo que pasa hoy día con la palabra. Reciben una persona por lo que representa y su testimonio, hasta que habla de algo que es fuera de su lógica. Y miren, me llamaba la atención cómo los hombres que eran cristianos religiosos, seguidores de la ley de Moisés que decía no matarás, que decía amarás a tu prójimo como a ti mismo, se levantan en contra de un hermano en la fe para que lo maten. Muchas veces lo que hablamos no va de acuerdo en la manera que reaccionamos o accionamos. No podemos hablar de amor y exigir amor y nosotros somos los primeros que no amamos. No podemos hablar de perdón y exigir perdón y nosotros somos los primeros que no perdonamos. No podemos hablar de ir y predicar el Evangelio y después que vamos y predicamos y traímos las personas, entonces predicamos con nuestras acciones lo contrario al Evangelio. En un momento determinado, el pastor estaba leyendo la Escritura esta mañana y leía la Escritura cuando Jesús le dice a los fariseos hipócritas, porque vas y buscas discípulos y después que los traes, los haces aún merecedor del infierno doblemente. Porque muchas veces eran reclutados, pero predicaban una cosa, lo leían, se lo sabían de memoria muy bien, pero el momento de accionar en ello era diferente. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros como pueblo. El Evangelio de Dios no es color de rosa, como muchas veces hoy día se quiere pintar. Hoy día se quiere hablar de un evangelio por gracia muy cómodo. Un evangelio que como es por gracia, se vive, wow, de prosperidad en prosperidad, de promesa en promesa, de bendición en bendición, pero sigue siendo personas amargadas, deprimidas, endeudadas. Ese no es el evangelio.
¿Sabe qué? Muchos años atrás yo fui a la iglesia de el pastor Joel Austin en Texas. Y es una iglesia que tiene, yo creo que como 40,000 miembros de vida. Tiene miles. Es impresionante la cantidad de personas que están en ese lugar. Y analizaba cómo tú veías la multitud de personas que llegaban a ese lugar. ¡Wow! Increíble. Awesome. Y espero algún día que tengamos una congregación así. Ahora, la diferencia era que la cantidad de gente que llegaba, mientras él predicaba, usted lo puede hacer mejor, no deje que nadie le diga que usted no lo puede hacer, usted puede tener una mejor casa, usted puede tener un mejor carro, y la gente aplaudía y aplaudía. Pero ya, ni Biblia en su mano, no oraba nadie. Era como llegar a recibir un mensaje de ánimo. You can do it. Pero después de ese mensaje, ¿qué? Después del mensaje de ánimo y de aliento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tienes que aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria? ¿Sabe qué? Muchas personas hablan acerca del evangelio que no se sufre, el evangelio que no se supone que seamos perseguidos. Pero cuando usted busca a los hombres de Dios que tuvieron que pagar un precio, usted se da cuenta que les costó su llamado. En la Biblia en ningún momento dado está palpado que fue todo color de rosa. No fue así. Mire qué pasa con la vida de Pablo. Y aunque no lo había dicho el tema de hoy, ante la autoridad no te intimides. Y no voy a hablar de cualquier autoridad, sino voy a hablar de la autoridad del mundo, de la autoridad de posición del mundo. A partir de ese momento, este pueblo tuvo que comenzar a presentarse a diferentes cortes, si lo podríamos decir ahí. A diferentes, si lo pudiéramos comparar a lo que es el mundo legal de hoy en día, nos daríamos cuenta que Pablo estuvo de corte en corte, de sala en sala. A partir de ese momento detuvieron a Pablo y se lo llevaron y lo presentaron ante el tribuno, ante el tribunal. Podría ser como hoy la sala de investigaciones, que es la sala donde escuchan tu caso y te dicen si hay causa o no hay causa para entonces llevarlo delante del juez de la sala. Dice que Pablo entonces iba a ser azotado y como Pablo era un hombre preparado en lo que hacía, dice, mira, yo soy ciudadano romano, por lo tanto no pudieron azotarle. Dice que aún causó temor de que siquiera lo hubieran atado. Pero así siguió sucesivamente. Luego se presenta ante el concilio y el sumo sacerdote Ananías ordenó que le golpeasen porque él estaba blasfemando. Estaba hablando en contra de la ley. Y el Santo de los santos ordenó que golpeasen a Pablo. Y dice que Pablo le dijo, bueno, eres tú hacedor de la ley y a la misma vez estás quebrantando la ley cuando me golpeas. Uy, eso ofendió a este grupo de personas porque le habló para atrás al sumo sacerdote. Y así sucesivamente dice que luego de eso, en el capítulo 23:11, se le presenta el Señor y le dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así
necesario que testifiques también en Roma. Fíjese qué tremendo es Dios. Que aun cuando Pablo está allá preso, acusado de blasfemar, se le presenta esa misma noche y le dice: Pablo, no te preocupes, yo estoy contigo, pero ten ánimo, porque esto mismo que ha pasado aquí vas a tener que hacerlo en Roma. En otras palabras, esto que te ha causado un problema aquí hoy, lo vas a tener que repetir en Roma. Muchos dirían, si hubiera sido yo, a lo mejor le hubiera dicho: Señor, pero mira, si estoy preso, estoy presa por hablar de eso, ¿cómo me va a pasar lo mismo en Roma? Porque nosotros rápido vemos a Dios de esa manera. Esto no es Dios, porque si fuera Dios, todo fuera, mira, easy, pan comidito, ¿verdad? Pan con mantequilla de ese calientito boricua, ¿verdad, Yesenia? Con cafeíto, rico. Pero no. A pesar de la situación que estaba viviendo Pablo, el Señor se le muestra y le dice: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, que esto mismo que has presentado aquí lo vas a tener que presentar en Roma. Entonces dice, en ese momento yo me imagino que Pablo dice: ya sé a dónde voy. Porque no es lo mismo cuando tú sabes que tienes un llamado de Dios, a cuando tú tienes una visión clara hacia dónde tú vas. ¿Sabe cuál es el problema del mucho pueblo de Dios hoy día? Que no se preocupa de descubrir cuál es su visión clara, cuál es el llamado claro que Dios quiere para con ellos. Pero ¿sabe por qué no lo descubren? Porque en el momento en que tienen el más sencillo problemita, ya ahí se cuitean. No, este no es Dios. Este no es Dios, porque no es de Dios que me metan preso. Porque si estoy hablando lo que es de Dios, Dios no me mandó, porque si fuera sido Dios, yo no estuviera en la cárcel hoy y no hubiera sido abofeteado. Porque como humanos no estamos acostumbrados a ver las crisis o las situaciones que se presentan como algo bueno, sino que rápido nuestra mente cambia a ver lo malo. Entonces dice que cuando Pablo llegó, volvió a compartir su mensaje ante aquellos que estaban allá. Ahora, mire qué sucede. Los enemigos se reúnen. Más de 40 hombres se reúnen a planificar matar a Pablo. Se reúnen en lo secreto. Pablo no lo sabía. El gobernador donde estaba Pablo, Claudio, tampoco lo sabía. Pero un joven lo escuchó. Y sabe que el Señor me mostraba a través de esto. Muchas veces los enemigos se reúnen para hablar de la forma en que pueden matar y destruir. Y muchas veces piensan que eso no va a ser manifiesto, porque entre todos ellos va a quedar en secreto. Y mire qué tremendo, aún con ayuno, dice que no comerían hasta que fuera muerto Pablo. O sea, ellos estaban bien espirituales ayunando para matar a Pablo. Entonces, un joven lo escucha y va y lo anuncia. Entonces Claudio, al escuchar esto, decide enviar a Pablo a Cesarea. Y sabe que el Señor yo hasta me reía anoche, y tal vez esta palabra es más para mí que tal vez para ustedes. Pero me gozaba y me reía, ¿sabe por qué? Porque aunque aparentemente Pablo estaba preso, Pablo estaba VIP class. O sea, todo un ejército estaba haciendo de escolta de Pablo. Dice que, si usted lee más adelante, dice que hasta él mandó a preparar al ejército
mandó a preparar a los hombres de a caballo, solamente para llevar a Pablo a Cesarea. O sea que los enemigos, sin querer, aunque estaban tramando en contra de la vida de Pablo, en contra del llamado de Dios para la vida de Pablo, ellos mismos estaban facilitando el camino para que Pablo recorriera sin invertir un centavito hacia donde tenía que llegar. Aleluya. Protegido y todo. ¿Ah? Y el Señor me decía, aunque tú veas que los enemigos hablan y dicen, no te preocupes porque ellos mismos están haciendo el camino para llevarlos a donde Dios los quiere llevar. Aleluya. Y el Señor me traía a mi mente cuando dice la palabra, mío es el oro, mío es la plata, yo pagaré. En otras palabras, Jehová Dios es el dueño ¿de qué? De las finanzas. La finanza no es un problema a la hora de financiar el llamado de Dios para la vida suya y mía. La finanza no es un obstáculo al momento de que el llamado de Dios se cumpla en tu vida y en la mía. Porque aunque tenga que levantar unos enemigos para que hagan que los muevan a usted bien protegido hacia una dirección en particular, es porque Dios está abriendo camino a causa de aún esos enemigos. Aleluya. Y usted no tiene que mover un solo centavo. Ahora, mire qué tremendo. Ya salió de Jerusalén, llegó a Cesarea. Entonces se encuentra con Félix. Y comienza a contarle esto. Y Félix se siente tan maravillado de lo que Pablo le está diciendo que le digo, tenemos que volver a hablar. Y mire cuánto tiempo duró. Dice, 2 años estuvo Pablo hablando la palabra a Félix. Aparentemente preso, pero dando la palabra del evangelio. Regando la palabra del evangelio en la vida de un hombre de autoridad, porque Félix no era cualquier cosa, Félix era un hombre de autoridad. Él era el gobernador de esa ciudad, era el líder principal político de esa ciudad. Y muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que la crisis momentánea es porque Dios no está en el asunto. Pero muchas veces la crisis momentánea es la que nos está permitiendo llegar a personas de influencia, a un mundo donde necesita llegar a la palabra de Dios. Ahora, terminó entonces Félix dejando preso a Pablo después de 2 años por hacerse partidario de los fariseos. Y el Señor me mostraba lo que muchas veces ha sucedido con nosotros y el ministerio. Se invierte en una persona. Se le enseña, se le dedica tiempo. Y después del tiempo, los años, se va con aquellos que te acusan. Pero no se dejó de hacer un trabajo. No se dejó de hablar acerca de lo que Dios te había puesto por hablar. Entonces, él iba a tener que dar cuentas a Dios por lo que Pablo habló a su vida. Ahora dice que entonces él lo envía en frente a Agripa y Berenice y testifica aún delante de ellos. Ya van entonces tres autoridades políticas importantes en la vida de Pablo, donde él se enfrenta a ellos, pero nunca cambió su mensaje, nunca trató de tergiversar su mensaje para que lo dejaran en libertad. Aún más, dice que Félix por 2 años estuvo esperando que Pablo le pagara para que lo dejara libre. ¿Quién era más corrupto, Pablo o Félix? El que se supone que daba la ley. Pero aquel que es consciente y claro en lo que Dios ha depositado en ellos no se vende, aunque esté preso. Aleluya.
No trata de comprar el favor del hombre aunque esté preso. Su mensaje no es cambiado aunque se quede solo y nadie lo visite en la cárcel, porque sabe que es Dios el que lo llamó. Sabe que aquel que se le presentó 2 veces anteriores, hablándole de un llamado y un trabajo, es fiel y justo para con su vida. Aleluya. Ahora mire qué tremendo. Llegó el momento dado que aún Agripa dice que se persuade a ser cristiano. Si hubiéramos sido nosotros, nos hubiéramos desanimado. Ya llegar al tercer lugar donde teníamos que hablar ante las autoridades, tal vez nos hubiéramos desanimado. Pero yo pensaba y analizaba que para que a un Agripa le dijera, por poco me persuades tú a ser cristiano, es porque el fervor de Pablo, es porque la pasión de Pablo, es porque la integridad de Pablo cuando llevaba el mensaje no era diferente aún cuando estuviera en una condición de preso. Ahora mire qué tremendo. Cuando nosotros guardamos la palabra que Dios nos ha dado, eso nos mantiene ante las circunstancias difíciles. Cuando nosotros sabemos que es Dios el que nos llamó y nos da una visión, eso nos mantiene ante las situaciones de crisis. Yo entiendo que si no hubiera sido por esa palabra que había recibido este hombre, tal vez Pablo se hubiera cuiteado en un momento determinado. Ahora bien, no solamente eso, el Señor sabía el momento de dolor y de sufrimiento que iba a padecer Pablo. El Señor sabe el momento de sufrimiento y dolor que tú y yo vamos a tener que padecer. El Señor sabe el momento de dolor y situaciones difíciles que tú y yo nos vamos a tener que enfrentar. El Señor sabe aún los que tú has invertido tiempo y dedicación predicándole la palabra, enseñándolo, aún con tus recursos, sabe el momento en que te van a dejar y te van a abandonar. Aún que te van a traicionar y se van a ir en favor de tus enemigos. El Señor conoce cada una de esas cosas. Ahora mire qué tremendo. Es el Señor. En un momento determinado, Pablo entonces aboga por el César, presentarse ante el César. Y dice que es enviado entonces a Roma. Y ya el pastor predicó hace un tiempo acerca del naufragio que hubo de Pablo. Aparentemente era plan de Dios. Para Pablo era plan de Dios. Ahora, para aquellos que estaban persiguiendo a Pablo, se hubiera visto como plan de Dios el que hubiera naufragado. Para aquellos que iban de ciudad en ciudad, porque déjeme decirle, la diferencia entre Pablo y los que lo acusaban era que Pablo iba free, VIP class, cómodo, sin pasar trabajo. Y los que lo acusaban tenían que viajar pagando. Porque es que el que te acusa, tu enemigo, mientras más viaje a acusarte, más pobre se vuelve. En cambio, mientras más tú continúes hacia donde Dios te dijo que tú te vas a ir, menos tienes que invertir, porque Dios se encarga de llevarte Él solito. Aleluya. Y miren qué tremendo, y si usted no lo ha leído, fíjense que cada vez que se presentaba Pablo decía, ¿dónde están los que te acusan? En otras palabras, siempre que tenía que viajar a una ciudad a enfrentarse a ese gobierno para juicio, tenían que venir detrás también los que lo acusaban. Y eso me decía, el Señor me ministraba y me decía, van a seguir de ciudad en ciudad acusándonos. La acusación no va a terminar, porque el enemigo cuando se levanta lo que quiere es destruir. Ahora bien, tú no te preocupes
preocupes por los que te acusan, porque a la medida que te acusen y sigan viajando y sigan caminando, más pobres se vuelven, porque van a tener que dejar sus recursos buscando hacer un trabajo de dañar. Pero en cambio, yo te voy a llevar a donde te tengo que llevar sin que tú tengas que hacer mucho. Entonces, mire qué tremendo, se forma tremenda tempestad. Y yo no sé si alguno de ustedes ha visto las películas estas de Storm, o estas películas que están en medio del mar y se levanta una tempestad. Los otros días estábamos viendo una de tiburones, y como cuando se levantan esas olas hasta voltea el barco y tú te quedas nadando con los tiburones, y te comen los tiburones. ¿Verdad, Yesenia? Comen. Yo no me visualizo. Sí, una de las cosas que le tengo un poquito de temor es al agua. No al agua de la pluma, sino al agua del mar y del río. Yo no sé nadar, así que yo siempre estoy en la orillita, ¿ves? Pero ¿sabes qué? Pablo no le quedaba otra. Tenía que viajar en barco. Y dice que cuando iban viajando, naufragó. Para una mente carnal, eso hubiese tipificado derrota. Eso hubiera tipificado abandono de Dios. Eso hubiera tipificado, Dios no está en ese lugar. ¿Ves? Te lo dije, fracasaron. ¿Ves? Te lo dije, es blasfemo. La mano de Dios está sobre él porque, mira, naufragó. Si hubiera sido de Dios, no hubiera naufragado. Pero como Dios no piensa como nosotros pensamos, aún provoca que las olas se levanten para llevarte a donde te quiere llevar. Si no hubiera naufragado, no hubiera llegado a la ciudad a la isla de Malta. Si no hubiera naufragado, no hubiera llegado hacia una isla que no se sabe qué tipo de religión llevaban, pero no hubiera podido llegar allí a predicar el evangelio. Entonces dice que al naufragar, no solo le ministró a todos aquellos presos que estaban allí, que ya estaban diciendo aquí nos comen los tiburones, digo, eso es versión pastora, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pastor, no es interpretación, sino versión pastora. Los tiburones o las pirañas o lo que hubiera allí, no nos van a comer aquí, nos ahogamos, si no tenían salvavidas. Pero él le dice, no tengan paz, ninguno de ustedes va a morir, tranquilo, relax. Y dice que cuando bajan, llegan a la isla de Malta. Pero miren qué tremendo es Dios. Que entonces cuando llegan, la gente los recibió bueno, nice. Aún dice Pablo que ellos nos recibieron muy bien, ni porque eran presos. Pero ¿qué pasa? Pablo comienza a buscar pedazos de madera para hacer fuego. Y dice que sale una serpiente y muerde su mano. Y ellos apostaban porque Pablo iba a morir en medio de esa situación. Y sabe, el Señor me hacía entender cómo muchas veces se meten las serpientes dentro del ministerio. Y cuando uno está tratando de hacer un trabajo para calentarse, sale la serpiente a morder tu mano. Pero ¿qué pasa? Que todos se quedaron. ¿Qué le pasó a este hombre? Dice que Pablo entonces se sacude su mano y ellos estaban esperando a que él se hinchara y se muriera. Porque sabe que aquellos que no tienen mente espiritual están esperando que tú te hinches y te mueras. Aquellos que no tienen mentalidad correcta de Dios están esperando que tú te mueras a causa de la serpiente. Pero aquellos que conocen quién es Dios en ellos se dan cuenta que no importa cuántas serpientes salgan, Dios nunca te va a dejar.
Y dice que entonces eso fue necesario para que Pablo entonces ministrara a otras personas enfermas en aquel lugar y fueran sanadas. O sea, lo que los enemigos tal vez, y no es como antes, ahora no es como antes, ¿verdad? Que ahora tenemos texting, internet y todo eso. Ahora, en el tiempo de antes, ¿cómo podría saber la gente si ellos se habían salvado o no se habían salvado? Yo me imagino, siendo humanos como somos, me imagino que los enemigos de Pablo estaban gozosos, regocijados porque no aparecían en Roma, por lo tanto eso se lo llevó el tiburón. Tal vez lo daban por muerto. Pero mientras tus enemigos te den por muerto, mientras los enemigos digan que ya tú no vas a poder avanzar, mientras los enemigos estén expectantes, esperando que tú te mueras a causa de la mordida de la serpiente, hay un Dios que está diciendo, sigue que yo te voy a proteger, no importa lo que pase, eso lo estoy provocando para que hagas los milagros que yo te quiero hacer que hagas. Gracias. Oh, pero miren qué tremendo, ¿sabe qué? Eso provocó que se predicara el evangelio en esa isla. Eso provocó que la gente conociera de Jesucristo el resucitado. Y después de un tiempo, no dice específicamente, llega entonces Pablo a Roma. Y cuando llega a Roma, Pablo está esperando su sentencia. Y eso lo vemos en el capítulo 28, versículo 17. Y vamos a leerlo, 28, 17. Dice, aconteció que 3 días después, eso es de haber llegado a Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces, escúchelo bien, ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Voy a leer. Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, yo no sé si usted está viendo el panorama. A Pablo lo acusan, pero Dios le hace un llamado para hablarle a los gentiles. ¿Y dónde estaban los gentiles? En Roma. Ellos eran los gentiles, los que no merecían a Jesucristo. Entonces los enemigos se levantaron, hicieron que metieran preso a Pablo, lo acusaron, naufragó, pero en el camino Pablo sufrió algunos desvíos en el camino. Mas sin embargo vio la poderosa mano de Dios en la vida de él, haciendo milagros, manifestándose en la vida de otras personas, ministrando y hablando a personas de autoridad ante los cuales no se intimidó para predicar el mensaje que había sido dado a su vida.
Entonces llega a Roma, ya llega a su lugar de destino, en la tierra donde le iba a predicar a los gentiles. Y Pablo entonces viene a tratar de defenderse. Pero en términos boricua le dijeron, ay no muchachos, si nosotros no sabemos nada de esa gente, nosotros no recibimos nada, ni un email, ni nada nos mandaron. Nosotros lo que queremos saber realmente qué es lo que está pasando, tú sabes. Dinos, cuéntanos, ¿qué es esto de esta secta que se oye tanto? Salvador, dime qué es esto que pasa en Creados para Adorar, que se oye tanto, que todo el mundo está hablando mal de ellos. O sea, dime qué es lo que está pasando, ¿verdad? Nosotros no hemos recibido de ellos nada acusándote, pero sí hemos oído que se habla muy mal de esa gente. ¿Ah? Porque así es Satanás. Dice la palabra del Señor que Satanás anda buscando a quien devorar, como león rugiente. O sea, lo único que hace es rugir, porque no puede tocar a los hijos de Dios. Entonces muchas veces cuando ve que la tempestad se levanta, cuando ve el momento del naufragio, están celebrando, ya nos han dado por muertos, ya no hay vida en ese lugar, ya no se levantan más. Pero entonces estamos nosotros ministrando, llevando la palabra, haciendo Dios milagros, prodigios, sanidades, a través de lo que ha depositado en nosotros, en los lugares en que menos ellos piensan. Aleluya. Y lo único que pueden hacer los otros cuando llegamos free of charge, all inclusive. Porque mira, hasta un soldadito tenía a Pablo aparte, lo tenían aparte viviendo, o sea, ni siquiera con los presos, lo tenían, le daban comidita, le daban todas las atenciones que él necesitaba, se sentaba a hablar con los hombres importantes de la nación, amén, aparentemente preso, pero estaba más libre que tú y que yo, porque estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces, cuando llega a este lugar, dice, no, pero ni siquiera nosotros tenemos un juicio en contra de ti. Nosotros lo que queremos saber es qué es lo que está pasando en Creados para Adorar, que hemos oído hablar tanto, porque mientras el enemigo se levanta, lo que nos está dando es más publicidad, para que la gente tenga curiosidad de saber quién es ese Dios, cuál es ese evangelio que se predica en ese lugar. Aleluya. Aleluya. Y mira qué tremendo. Dice que entonces Pablo le dieron una casita. Mire qué tremendo. Hasta el gobierno le dio una casita, donde entonces la gente comenzó a llegar para que él les predicara el evangelio. Oh, ¿no es grande Dios? No es grande Dios, que aún hace que las circunstancias más negativas para otros sean de bendición para cumplir el propósito de Dios para tu vida, sean para financiar el llamado de Dios para tu vida. Así que no te preocupes cuando el enemigo se levanta y oye las voces a tu alrededor que dicen, tú no puedes, tú no sirves, tú no has hecho nada. ¿Por qué? Porque Dios está provocando que eso se haga para bien, para llevarte al lugar de influencia donde te quiera llevar. Oh, y mire, ¿sabe qué? Cuando usted estudia este libro de Hechos, usted se da cuenta que desde esa casita donde se le dio a Pablo para que viviera, dice que llegaban muchos a escuchar lo que él tenía que decir acerca de Jesucristo resucitado. Y no solo eso, que de ese lugar que aparentemente era insignificante, fue de donde él escribió las más grandes y poderosas cartas a las iglesias que habían alrededor a los que él le predicaba. Porque ¿sabe qué? A donde Dios te va a llevar a ti y a mí es un lugar donde tendremos la influencia aún del mundo, la influencia de la gente que no conoce a Dios, pero va a tener que ceder lo que les pertenece para que tú puedas llevar lo que Dios te ha dado. Aleluya. Y le contaba a mi hijo que anoche salí soñando que él estaba ahí, que con Obama. Que Obama y que llegaba a la casa y él tenía como una oficina, mire para que usted vea, y estaba Xavier así de guardaespaldas como siempre, me parecen uña y mugre, y
Y Obama yo lo veía que se sentaba aquí al lado y Will Asser, tú sabes, con ese flow que él tiene a veces, empezaba a hablarle de las cosas y no voy a votar, ¿sabe? Por si acaso, no crean que estoy haciendo propaganda a Obama. No voy a votar este año. Y entonces, él le hablaba de las cosas que en las leyes de él estaban mal. Y yo lo veía a él que le decía, y esto está mal, y esto está mal. No recuerdo todo lo que le hablaba porque era en inglés, mi hijo hablaba, rápido. Cuando me levanté no recordé exactamente qué le decía. Pero de momento yo prendo la televisión y veo a mi hijo en televisión porque Obama está ahí y me reuní con el joven Will Asser Pérez, decía Obama. Y usted puede decir, qué sueño más loco, ¿verdad? Y él me hablaba de tal y tal cosa y yo veía a Will Asser en televisión. Y yo decía, mira este muchacho. Entonces yo que voy para Facebook a darle share al video. ¿Tú sabes Facebook share? Y entonces, ¿sabes que todo es Facebook? Si se habla de todo lo malo, ¿por qué no hablar de lo bueno? Entonces, ¿sabe que cuando me desperté yo le digo a Wilfredo, ¿sabe que Wilfredo tuve este sueño y este sueño? Y yo digo, yo no sé si será Obama o quién será. No lo sé. Ahora, de que yo sé que llegaremos a gente de influencia, que llegaremos a personas que tendrán que escuchar lo que nosotros predicamos, lo que Dios ha puesto en nosotros. Eso va a suceder. De que veremos una generación que se levanta, influente en las leyes de esta nación. Eso lo vamos a ver. De que veremos aquí jóvenes que se levanten siendo los ingenieros, siendo los doctores, siendo los científicos, que digan, sí, esto existe, pero hay uno más poderoso, hay uno más grande que se llama Jesucristo. Eso va a suceder. Y yo le digo a usted una cosa, yo no sé cuándo va a pasar. Ahora, yo lo único que le digo, y mi esposo es testigo, yo soy un poco tímida, aunque no lo crean, hablando inglés delante de los americanos porque yo tengo un poquito de my accent, tú sabes. Y últimamente me están invitando para cosas de gente que yo no conozco de la ciudad. Y este próximo viernes tengo una reunión donde tengo que hablar acerca de la juventud dentro de la iglesia. ¿Y qué se hace en esta iglesia para promover la pureza sexual en nuestros jóvenes? Y yo le decía a mi esposo, y yo no sé por qué yo no conozco a ninguno de esas personas. Ahora, yo sé lo que predicamos en Creados para Adorar. Yo sé que hoy día no necesitamos tenerle que traer los condones y las pastillas anticonceptivas a nuestros hijos para que tengan cuidado en sus relaciones. Lo que tenemos es que enseñarle que hay un Dios, hay un Padre, hay un Espíritu Santo que nos quiere puros delante de Él y que Él recompensará nuestra pureza delante de Él. Que no necesitamos tener drogas ni alcohol, ni tenemos que hacer nada extravagante para atraer a nuestros jóvenes, porque yo creo en una juventud que puede disfrutar el gozo de Jesucristo sanamente, puede bailar, puede gritar, puede danzar en el Señor y puede vivir una vida plena en Cristo. Aleluya. Ahora depende de los jóvenes si lo quieren o no. Depende de ellos si lo quieren o no. Y yo digo esto para que sea testimonio y aún tal vez nos están viendo o cuando nos vayan a ver y nos den share. Los que, ¿verdad?, después nos ven para criticarnos y pasárselos uno a otro, porque es tremendo esta de la tecnología. Y a veces no creen que uno se da cuenta hasta cuando nos share, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No ha habido una vez en esta casa, antes de que las jóvenes salgan embarazadas, que no nos haya inquietado a mí o al pastor para hablarles, ministrarles, aconsejarles y advertirles. No ha habido una sola vez antes de que las jóvenes o personas caigan en el pecado de adulterio y fornicación, que Dios no nos haya hablado para que amonestemos, advirtamos. O sea, si ha pasado, no es porque ha sido en lo oculto. Si ha pasado, no es porque no se le ha hablado. Ha pasado porque se han dejado
Y ha pasado porque muchas veces los padres son tan necios. Son tan y tan necios que prefieren que sus hijos se pierdan en la calle antes de dejarlos de venir a la congregación. Y yo le voy a decir una cosa a ustedes jóvenes y siempre se lo digo. Los otros días decía una persona que antes éramos muchos y ahora somos muy pocos. Nunca permitas que los menosprecien, jóvenes. Porque sabe que no toda la juventud, no todo el adulto está dispuesto a pagar un precio de santidad y de compromiso con Dios. No todo el mundo está dispuesto a ser agradecido y estar en las buenas y en las malas. No todo el mundo está dispuesto a aún soportar menosprecios por causa del amor de Cristo. No todo el mundo, pero sabe que eso es lo que el mundo está necesitando. Y aun cuando se hayan ido menospreciándote, van a tener que llegar porque van a ver que tú vas a tener la alternativa para su cambio y restauración. Y yo digo una cosa, yo bendigo a los que me maldicen. Aleluya. Pero Dios es justo. Y dice la palabra que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y si hay algo que a mí siempre me ha dolido, es ver la juventud que se vaya de la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros los seres humanos, ya cuando estamos grandecitos, ya sabemos más. Ya hemos vivido. Ya podemos trabajar con nuestras propias decisiones. Pero la juventud muchas veces que se levanta no sabe lo que puede tener, la recompensa o la consecuencia que puede tener el mundo para cada uno de ustedes. ¿Sabe qué? Y digo esto antes de irme. Yo me crié en el Evangelio. Y siempre le digo a los jóvenes, y me crié en un evangelio donde todo era pecado. Hasta jugar era pecado. Ver una movie era pecado. Todo era pecado. Pero ¿saben cuál es el problema de la juventud hoy día? Que no quieren buscar a Dios. Que como se sienten tan cómodos, yo recuerdo que a mí me obligaban a arrodillarme a orar 1 hora. Y aunque no orara, tenía que estar arrodillada. Y gracias a eso, ¿sabe qué? Hoy soy lo que soy. Porque aunque se iban a los extremos, habían extremos que fueron necesarios para mi formación hoy día. Pero ¿sabe qué pasa con nuestra juventud? No les importa orar. No les importa gozarse. ¿Sabe qué, jóvenes? A veces yo los veo a ustedes que cuando tienen una participación se gozan, pero cuando no la tienen están sentados ahí tan estáticos y tan... Y sabe que yo veía en Paraguay cuando fui de viaje misionero, cómo esos jóvenes sin ropa, sin zapatos, muchos de ellos, cómo no había que decirles ni siquiera vamos a adorar a Dios, porque su hambre, su necesidad de conocer a Dios, de ver a alguien diferente que le trajera una palabra diferente, era tanta porque no tenían los recursos. Que aún con la misma ropa toda la semana, todo ese fin de semana, se tiraban al piso, brincaban, adoraban a Dios. Y hoy nuestra juventud está tan cómoda que hasta le pesa pararse y cantar y adorar a Dios. Hoy los adultos estamos tan cómodos que hasta nos pesa estar 1 hora adorando a Dios. Nos pesa llegar al templo y estar 3 y 4 horas. Mira, a mí nunca se me va a olvidar en ese viaje a Paraguay que fui, como un pastor llegó con su hijo pequeño para el campamento de niños que hicimos. 4 horas caminando para poder llegar a ese campamento. Y cuando yo veo a ese niño y ese señor que tienen todo sudado, con una calor terrible, y pregunto, ¿y de dónde vienen ellos? 4 horas caminando. Para poder llegar a un campamento, no solo a gozarse con sus hijos, sino para tener alimento. Porque en el campamento nosotros le pagamos 3 comidas al día. En su casa no lo tienen.
Yo anhelo que esta juventud salga a las misiones. Porque hasta que no vean la condición en que vive mucha gente, no van a apreciar lo que ustedes tienen aquí. ¿Saben que yo recuerdo que tuvimos que hasta pagar para rentar el equipo de sonido y todo porque no tenían? Y yo quisiera que usted viera esos jóvenes cómo se gozaban de tener una batería, de tener instrumentos, micrófonos. ¿Y sabe qué pasa con nuestros jóvenes hoy día? Que los tienen y muchas veces ni les importa si se rompen, no les importa tenerlos limpios, no les importa. Y se quejan aún cuando quieren uno nuevo y no se les regala. ¿Sabe qué, iglesia? Nosotros tenemos que salir a las naciones. Nosotros tenemos que salir a las naciones porque Estados Unidos está demasiado muy cómodo. Y por eso mismo no quiere recibir el evangelio, porque se ha acomodado a lo que desea. Quiere todo muy fácil. Pero ¿sabe qué? Hay un pueblo que necesita. Hay un pueblo que necesita. Y antes de irme, yo quiero terminar pues con esto. El pastor anoche tuvo un sueño donde él no sabía de que yo iba a predicar, porque como siempre decimos, nunca hablo de lo que voy a predicar, ni él tampoco. Y en ese sueño precisamente se le daba una palabra. Se le daba una palabra acerca del apóstol Pablo, Pedro y Juan. Y el Señor anoche, yo solamente me reí cuando me contó el sueño, porque el Señor anoche me dio esta palabra para él. Y yo quiero que la lea conmigo en Hechos 28, capítulo 26. Y esta palabra, más que para creados para adorar, es para el apóstol de esta casa. Y dice: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Hay un pueblo gentil que está esperando por ti. Hay un pueblo gentil que está esperando por ti. Ten ánimo y no te desanimes. Porque ese pueblo gentil será el menospreciado, el rechazado, el que nadie quiere, y llegarás a ellos para presentarles esta palabra. Y creados para adorar, hay un pueblo gentil que está esperando. Y esta casa es llamada a hacer lo que muchos no quieren hacer. Y no es a conformarnos, es a retar al pueblo que sí se puede servir a Dios. Y mire lo que dice: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Porque la visión de esta casa causa discusión entre los religiosos convencionales que no la pueden entender. Pero sabe, mire lo que dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Si algo ha reconocido este hombre es que él le habla a quien tenga de frente sin ningún problema. Lo reciban o no lo reciban. Y yo te digo, iglesia, no te canses aún en medio del naufragio.
No te canses aún en medio de la tempestad. No te canses aún cuando te veas en la cárcel, porque eso mismo está destinado delante de Dios para llevarte a donde Dios quiere llevarte. Y no estoy declarando palabras ni de pobreza, ni de maldición, ni de persecución. Todo lo contrario, estoy declarando promesa de propósito y llamado cumplido en Dios. No importando lo que el enemigo quiera levantar para obstaculizar, para destruir el plan de Dios, se va a cumplir porque Dios es real. Dios es fiel en la vida de creados para Él. Dios le bendiga. Gracias.